Cariño, he encontrado un frigorífico nuevo por 23.000 euros. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de mi nuera Cristina aquella tarde. Estaba sentada en el sofá de mi propio salón, con un catálogo brillante entre las manos, mostrándoselo a mi hijo Roberto como si fuera el descubrimiento del siglo. Sonreía. Esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. Esa sonrisa que aparecía cada vez que quería algo caro, cada vez que necesitaba convencerlo de gastar dinero que no tenían. Mi hijo asentía con la cabeza, como si 23.000 euros fueran 23, como si ese dinero cayera del cielo, como si no fuera el dinero de su madre el que estaban planeando gastar. Yo estaba en la cocina preparando café, podía verlos desde allí, podía escuchar cada palabra. Cristina seguía hablando, emocionada, señalando las fotos del catálogo. Hablaba de funciones inteligentes, de diseño europeo, de tecnología de última generación, y yo solo pensaba en cuántas horas de trabajo representaban esos 23.000 euros, cuántos pollos asados, cuánta costura, cuántas rodillas hinchadas fregando suelos ajenos. Entonces vi a Roberto meter la mano en mi bolso. Mi bolso estaba colgado en la silla del comedor. Lo hizo sin pedir permiso, sin siquiera mirar hacia donde yo estaba, como si ese bolso fuera suyo, como si todo lo que era mío le perteneciera a él. Pero no encontró lo que buscaba. En lugar de mi tarjeta, sacó unos documentos doblados. Los abrió despacio, y en ese momento vi cómo su cara cambiaba. Se puso pálido, blanco como la pared. Las manos le empezaron a temblar ligeramente. Miró a Cristina con los ojos muy abiertos y le dijo con voz quebrada: «Cariño, aquí dice que el piso todavía está a nombre de mi madre». El silencio que siguió fue pesado. Cristina dejó de sonreír. Le arrebató los papeles de las manos y los leyó rápidamente. Su expresión también cambió. De la emoción pasó a la confusión. Y de la confusión pasó a algo que yo conocía muy bien. Decepción, frustración, rabia. Yo seguí preparando el café como si nada hubiera pasado, como si no hubiera escuchado, como si no hubiera visto. Pero por dentro, algo se había roto. Algo que llevaba años agrietándose finalmente se partió en dos. Aquella noche me desperté a las 3 de la madrugada. No fue por una pesadilla, fue porque oí voces, voces que venían del salón, voces susurrando, voces hablando de mí como si yo no existiera. Me quedé quieta en mi cama, no encendí la luz, no hice ningún ruido, solo escuché cada palabra que salía de la boca de mi hijo y de mi nuera, cada plan que estaban tramando, cada mentira que estaban construyendo. Cristina hablaba rápido. Decía que yo tenía mucho dinero ahorrado, que lo había visto en mis extractos bancarios, que era dinero que no estaba usando, que estaba ahí parado sin ningún propósito, que ellos lo necesitaban más que yo, que tenían deudas, que tenían planes, que tenían una vida por delante. Roberto escuchaba en silencio. Yo esperaba que dijera algo, que la detuviera, que dijera que estaba mal, que yo era su madre, que el dinero era mío, que lo había ganado con mi propio esfuerzo. Pero no dijo nada de eso. Dijo que sí, dijo que era verdad, dijo que yo tenía demasiado dinero para una mujer de mi edad, que ya no lo necesitaba, que ya no tenía grandes gastos, que era mejor que ellos lo administraran, que era por mi propio bien, por mi propio bien. Esas dos palabras dolieron más que todo lo demás, porque revelaban algo que yo no quería aceptar, que mi hijo ya no me veía como su madre, me veía como un obstáculo, como alguien que estaba en medio de sus planes, como alguien de quien aprovecharse antes de que fuera demasiado tarde. Cristina seguía hablando. Decía que lo intentarían de nuevo a primera hora de la mañana, que buscarían mi tarjeta, que irían al banco, que sacarían lo que necesitaban, que después me convencerían de que había sido idea mía, que yo era mayor y olvidadiza, que ni siquiera me daría cuenta. Oí pasos.
Se alejaban hacia su dormitorio y yo me quedé allí sola en la oscuridad, con el corazón acelerado y la mente más despierta que nunca. Pensé en todo, en cada sacrificio, en cada noche sin dormir, en cada plato de comida que no probé para que mi hijo pudiera comer, en cada euro que ahorré, negándome cosas para que él pudiera tener lo que necesitaba, en cada sueño que dejé ir para que él pudiera perseguir los suyos. Y ahora estaba aquí, en mi propia casa, planeando robarme, planeando engañarme, planeando tratarme como si fuera una tonta que no se daría cuenta de nada. Pero algo ocurrió en ese momento, algo que yo misma no esperaba. No sentí ganas de llorar, no sentí ganas de gritar, no sentí ganas de enfrentarlos. Sentí otra cosa, sentí claridad, sentí determinación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que había llegado el momento de dejar de ser la madre que da todo y no recibe nada. Había llegado el momento de ser Carmen Dolores Martínez, la mujer que levantó un hogar sola, la mujer que sobrevivió a la pobreza, la mujer que nunca se rindió ante nada ni ante nadie. Y si mi propio hijo pensaba que podía engañarme, estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. Cerré los ojos y sonreí en la oscuridad, porque sabía algo que ellos no sabían, que una mujer de 64 años no es débil, es sabia, y esa sabiduría puede ser más poderosa que cualquier plan. Mañana sería otro día, un día en el que yo no iba a ser la víctima de esta historia, iba a ser quien escribiera el final, y ese final no iba a ser el que ellos esperaban. Los días anteriores a aquella noche habían sido extraños. Ahora que lo pensaba con claridad, todo tenía sentido. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa forzada, todo había sido parte de un plan que yo no quise ver, porque cuando amas a alguien, especialmente cuando es tu hijo, prefieres creer lo mejor, prefieres ignorar las señales, prefieres pensar que te lo estás imaginando. Pero no me lo estaba imaginando nada. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Roberto y Cristina se mudaron conmigo. Dijeron que era temporal, que estaban pasando por dificultades económicas, que necesitaban ahorrar para comprarse su propia casa, que solo sería por unos meses. Yo les abrí las puertas sin pensarlo 2 veces. Era mi hijo, era mi sangre, y una madre siempre tiene sitio para su hijo. Al principio todo parecía normal. Cristina me ayudaba con la cocina. Roberto arreglaba cosas de la casa que yo no podía arreglar sola. Cenábamos juntos. Veíamos la televisión juntos. Me sentía acompañada después de tantos años de soledad. Después de que muriera Manuel, esta casa se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado vacía. Tenerlos aquí me hacía sentir viva de nuevo. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Empezaron las preguntas, preguntas que al principio parecían inocentes, casuales, pero que con el tiempo se volvieron cada vez más específicas, cada vez más insistentes. Cristina fue la primera. Un día estábamos tomando café en la cocina y me preguntó si tenía ahorros. Le dije que sí, que había trabajado toda mi vida y había conseguido guardar algo. Ella sonrió y me dijo que eso estaba bien, que era importante tener seguridad a mi edad, que muchas mujeres mayores no tenían tanta suerte. Luego me preguntó dónde guardaba ese dinero. Le dije que en el banco. Ella asintió y me preguntó si lo tenía todo en una cuenta o si lo había repartido. Le dije que tenía una cuenta de ahorros donde guardaba la mayor parte. Ella volvió a sonreír y me dijo que eso era muy inteligente por mi parte, que era una mujer precavida. En ese momento no pensé nada malo. Pensé que solo estaba haciendo conversación, que solo tenía curiosidad. Pero ahora, recordando esa conversación, me di cuenta de que había sido el primer paso, la primera piedra de un camino que me llevaría directamente a esa madrugada en la que los oí planeando robarme. Días después, Roberto también empezó con las preguntas. Me preguntó aproximadamente cuánto dinero tenía. Le dije que no era asunto suyo.
Él se rió y me dijo que solo quería saber si estaba bien, si tenía suficiente para vivir cómodamente, si necesitaba ayuda con algo. Le dije que estaba perfectamente bien, que había trabajado duro toda mi vida precisamente para no depender de nadie en mi vejez. Él se quedó callado, pero vi algo en sus ojos, algo que no me gustó, una sombra, una inquietud, algo que no debería estar ahí cuando un hijo mira a su madre. Pasaron las semanas y el comportamiento de ambos se volvió más extraño. Cristina empezó a ser demasiado amable, demasiado atenta. Me traía té sin que yo se lo pidiera. Me preguntaba cómo había dormido. Me decía que me veía cansada, que debería descansar más, que ella se encargaría de todo en la casa. Al principio me gustó. Pensé que por fin estaba aprendiendo a cuidarme, que por fin estaba valorando todo lo que había hecho por ellos. Pero luego empecé a notar algo, que su amabilidad siempre venía acompañada de preguntas. Preguntas sobre mi salud, sobre mi memoria, sobre si olvidaba cosas, sobre si me sentía confundida a veces. Un día me dijo que su tía había empezado a olvidar cosas a mi edad, que luego le diagnosticaron demencia, que era importante estar atenta a las señales. Le dije que mi memoria era perfecta, que no olvidaba nada, que sabía exactamente dónde estaba todo y cuánto dinero tenía en el banco. Ella sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Roberto también cambió la forma en que me hablaba. Empezó a tratarme como si fuera frágil, como si fuera tonta. Me explicaba cosas sencillas como si no pudiera entenderlas. Me hablaba despacio, repetía las cosas 2 veces, y cuando le decía que había entendido perfectamente a la primera, se reía y me decía que solo quería asegurarse. Un día los oí hablar en su habitación. Yo pasaba por el pasillo y la puerta estaba entreabierta. Cristina le estaba diciendo a Roberto que yo tenía mucho dinero ahorrado y no lo estaba usando para nada, que ese dinero podría estar ayudándolos a ellos, que yo ya era mayor y no necesitaba tanto, que cuando muriera, ese dinero iba a ser de Roberto, de todas formas. Así que ¿por qué no usarlo ahora que lo necesitaban? Roberto no dijo que no, no la detuvo, no defendió a su madre. Solo dijo que tenían que pensarlo bien, que no podían simplemente coger mi dinero, que yo me daría cuenta. Cristina se rió y le dijo que no me daría cuenta de nada si lo hacían bien, que solo tenían que ser listos, que solo tenían que esperar el momento adecuado. Me alejé de esa puerta con el corazón pesado, pero todavía no quería creerlo. Todavía quería pensar que había escuchado mal, que estaban hablando de otra cosa, que mi hijo nunca sería capaz de algo así. Pero las señales seguían apareciendo. Una tarde encontré a Cristina revisando mis papeles en mi dormitorio. Cuando le pregunté qué hacía, dio un salto y me dijo que estaba buscando una receta que le había prometido. Le dije que mis recetas estaban en la cocina, no en mi habitación. Ella se rió nerviosa y salió rápidamente. Otra noche, Roberto me preguntó si había hecho testamento. Le pregunté por qué quería saber eso. Me dijo que solo era curiosidad, que quería saber si tenía todo en orden. Le dije que mis asuntos estaban perfectamente en orden y que no era algo de lo que tuviéramos que hablar ahora. Él insistió. Me dijo que era importante, que debería compartir esa información con él, que era mi único hijo y tenía derecho a saberlo. Derecho a saber. Esas palabras me sonaron como una alarma, porque no estaba preguntando por amor, estaba preguntando por interés. No le preocupaba mi bienestar, le preocupaba mi herencia. Los días siguieron pasando y yo me sentía cada vez más incómoda en mi propia casa. Sentía que me vigilaban, que esperaban algo, que planeaban algo, pero todavía no sabía exactamente qué, hasta aquella tarde del frigorífico, aquella tarde en que Cristina sacó ese catálogo ridículo y habló de 23.000 euros como si no fueran nada, aquella tarde en que mi hijo metió la mano en mi bolso sin permiso, aquella tarde en que encontró los documentos del piso y se dio cuenta de que todavía estaba a mi nombre, y aquella madrugada en que los oí planeando robarme. Ahora todo tenía sentido, cada pregunta,
cada gesto, cada sonrisa falsa, todo había sido parte de un plan para convencerme de que era vieja y tonta, para hacerme creer que necesitaba su ayuda, para tomar el control de mi dinero y de mi vida. Pero se equivocaban, porque yo no era vieja y tonta, era vieja y sabia, y había una enorme diferencia entre esas dos cosas. Me levanté de la cama cuando el sol empezaba a salir, me vestí despacio, me peiné frente al espejo, me miré a los ojos y me hice una promesa a mí misma, una promesa que iba a cumplir por mucho que doliera. No iba a dejar que me robaran, no iba a dejar que me trataran como a una tonta, no iba a dejar que mi propio hijo me faltara al respeto de esa manera, porque a esta edad una aprende algo fundamental, que el silencio no es debilidad, que la calma no es ignorancia, y que una mujer que ha sobrevivido 64 años en este mundo sabe exactamente cómo protegerse, incluso cuando el peligro viene de su propia sangre. Aquella mañana desayuné sola. Roberto y Cristina todavía estaban durmiendo, o al menos eso parecía. Hice mi café como cada mañana. Corté una rebanada de pan, le unté un poco de aceite y tomate. Me senté en mi sitio de siempre, junto a la ventana donde entra la luz del sol, pero nada era como siempre, porque ahora sabía la verdad. Sabía que mi hijo ya no me veía como su madre, me veía como una fuente de dinero, como un banco al que podía acudir cuando quisiera, como una vieja ingenua que no se daría cuenta de nada. Mientras tomaba mi café, recordé todas las veces que trabajé hasta el agotamiento, todas las veces que cosí ropa ajena hasta que me sangraban los dedos, todas las veces que limpié casas de gente que me trataba como si fuera invisible, todas las veces que vendí dulces caseros en el mercado de Ruzafa, sudando bajo el sol abrasador, con las piernas hinchadas, solo para poder pagar el colegio de Roberto. Recordé las veces que comí solo lentejas para que él pudiera comer carne, las veces que llevé ropa vieja y remendada para que él pudiera tener ropa nueva, las veces que me negué pequeños placeres para que él pudiera tener todo lo que necesitaba y algunas cosas que no necesitaba pero que yo quería darle de todas formas, porque era mi hijo, porque lo amaba más que a mi propia vida. Y ahora ese hijo estaba planeando robarme. Oí pasos en el pasillo. Cristina apareció en la cocina. Llevaba puesta una bata cara que yo sabía que había comprado con la tarjeta de crédito que Roberto no podía pagar. Me saludó con una sonrisa que ahora me parecía falsa, artificial, calculada. «Buenos días, Lola. ¿Te has levantado temprano hoy?», respondí con amabilidad, porque yo también sabía fingir. Yo también sabía sonreír cuando por dentro sentía otra cosa. Le pregunté si había dormido bien. Dijo que sí. Se sirvió café. Se sentó frente a mí y empezó a hablar. Habló del frigorífico otra vez. Dijo que había estado pensando en ello toda la noche, que realmente era una buena inversión, que un frigorífico de esa calidad duraría muchos años, que valdría la pena gastar el dinero ahora para no tener que comprar otro más adelante, que además ella sabía que yo tenía suficiente dinero ahorrado y que no sería un problema para mí. La miré mientras hablaba, la miré fijamente y me di cuenta de algo. Cristina no solo quería mi dinero, Cristina me odiaba. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que sujetaba la taza de café, en la tensión de su mandíbula. Me odiaba porque yo era la madre de Roberto, porque yo había estado primero, porque mi hijo me quería, o al menos me había querido una vez, y ella no podía soportarlo. Le dije que 23.000 euros era mucho dinero, que no estaba segura de que fuera necesario gastar tanto en un frigorífico, que el que teníamos funcionaba perfectamente. Ella dejó de sonreír. Su expresión cambió. Se puso seria, casi molesta. «Es que tú no lo entiendes, Lola. Las cosas han cambiado. La tecnología ha avanzado. Ese frigorífico viejo consume mucha electricidad. A la larga te está costando más dinero. Un frigorífico nuevo sería más eficiente. Te ahorraría dinero en la factura de la luz». Yo sabía que estaba mintiendo.
Sabía que no le importaba la factura de la luz. Sabía que lo único que le importaba era mi dinero. Pero no dije nada. Solo asentí. Solo bebí mi café. Solo seguí escuchando. Roberto apareció unos minutos después. Se veía cansado. Tenía ojeras. Se sentó al lado de Cristina y ella inmediatamente empezó a hablarle del frigorífico otra vez. Él me miró con esos ojos que yo conocía desde que era un niño, esos ojos que ahora parecían diferentes, más duros, más fríos, más distantes. Mamá, Cristina tiene razón. Deberíamos comprar ese frigorífico. Sé que es caro, pero tú tienes el dinero, y nosotros también vivimos aquí. Sería una inversión para todos. Una inversión para todos. Qué fácil era para él hablar de mi dinero como si fuera de todos. Como si yo no lo hubiera ganado sola. Como si él hubiera contribuido aunque fuera con €1 de ese dinero. Como si tuviera algún derecho sobre lo que yo había construido con mi propio esfuerzo. Le dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis cuentas, que necesitaba ver si realmente podía gastar esa cantidad. Cristina suspiró con impaciencia. Roberto apretó los labios, pero no dijeron nada más. Se levantaron de la mesa y se fueron a su habitación. Yo me quedé allí sentada, terminando mi café, mirando por la ventana. Afuera el día era hermoso, el cielo estaba despejado, los pájaros cantaban, la vida seguía como siempre, pero dentro de esta casa algo se había roto, algo que nunca volvería a ser igual. Los días siguientes fueron insoportables. El silencio en la casa era pesado. Uno de esos silencios que duelen más que las palabras. Roberto y Cristina apenas me hablaban. Cuando yo entraba en una habitación, ellos salían. Cuando yo hacía comida, ellos comían en su cuarto. Era como vivir con fantasmas. Fantasmas llenos de resentimiento. Pero yo no iba a ceder. No iba a disculparme por proteger lo que era mío. No iba a rogarles que me hablaran. Si habían decidido tratarme así solo porque no les daba mi dinero, entonces había tomado la decisión correcta, porque eso confirmaba que nunca fue por amor, siempre fue por interés. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, oí sonar el teléfono de la casa. Era un teléfono viejo que yo conservaba porque me gustaba, porque me recordaba tiempos más sencillos. Contesté. Era la voz de una mujer que no conocía. Buenos días, llamo de CaixaBank. Estamos intentando verificar una transacción reciente en su cuenta. Necesitamos que confirme algunos detalles. Le dije que yo no había hecho ninguna transacción reciente. La mujer insistió. Dijo que aparecía un cargo de 500 euros en una tienda de electrodomésticos, que necesitaban verificar que era yo. Le dije que definitivamente no era yo, que no había comprado nada en ninguna tienda. Hubo un silencio al otro lado. Luego la mujer me pidió el número de mi tarjeta para verificar, y ahí fue cuando supe que algo estaba mal, porque el banco nunca te pide el número de tarjeta por teléfono. Le dije que no iba a dar esa información, que si había un problema, iría al banco en persona. La mujer insistió. Su voz se volvió más urgente, más nerviosa. Dijo que era importante, que me podían estar robando, que necesitaba actuar rápido, pero yo ya lo había descubierto. Esta no era una llamada del banco, era un intento de estafa, y sospechaba quién estaba detrás. Colgué el teléfono sin decir nada más. Me quedé allí con el corazón acelerado. Caminé hacia la habitación de Roberto y Cristina. La puerta estaba cerrada, pero podía oír voces dentro, voces susurrando, voces que sonaban frustradas. Llamé a la puerta. El silencio fue inmediato. Luego oí pasos. Cristina abrió. Me miró con una expresión neutra, casi aburrida, como si yo fuera una molestia. ¿Qué quiere, Lola? Le pregunté si había sido ella quien había llamado haciéndose pasar por el banco. Su expresión no cambió, pero vi algo en sus ojos. Un destello, una confirmación silenciosa. Negó con la cabeza y me dijo que no sabía de qué le estaba hablando,
que yo estaba inventando cosas, que quizás estaba confundida. Esa palabra otra vez, como si fuera una vieja loca que no podía distinguir la realidad, como si mi mente estuviera fallando, como si pudieran manipularme con esa narrativa. Le dije que sabía perfectamente lo que estaba pasando, que no era ninguna tonta, que no iba a caer en sus trucos. Cristina sonrió. Fue una sonrisa fría, una sonrisa sin alegría, y dijo algo que me heló la sangre. Tú eres la que está poniendo esto difícil. Solo queremos ayudarte, pero no nos dejas. Un día vas a estar sola y te vas a arrepentir de tratarnos así. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí sintiendo cómo la rabia subía por mi pecho. Pero no golpeé la puerta. No grité. No lloré. Solo respiré hondo y me fui a mi habitación, porque sabía que reaccionar era darles poder, y yo no iba a darles esa satisfacción. Aquella no que no pude dormir, no por miedo, sino por alerta. Sentía que algo iba a pasar, que estaban planeando algo más. Y no me equivocaba. Alrededor de la 1 de la madrugada oí ruidos suaves, como alguien caminando descalzo por el pasillo. Me quedé quieta en mi cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Vi la sombra de alguien del otro lado. Los vi intentar girar el pomo, pero estaba cerrada con llave. Siempre la cerraba con llave desde aquella madrugada en que los oí planeando robarme. Oí un suspiro de frustración y luego los pasos se alejaron. Al día siguiente, cuando salieron de casa, revisé mi habitación. Miré a ver si faltaba algo, si algo había sido movido, y entonces lo vi. Mi joyero estaba en un lugar diferente. Alguien lo había tocado. Alguien lo había revisado. Lo abrí y conté las pocas joyas que tenía. Estaban todas, pero yo sabía que no estaban buscando joyas. Estaban buscando papeles. Estaban buscando información. Estaban buscando una forma de acceder a mi dinero. Tomé todos mis documentos importantes, los nuevos extractos bancarios que me había dado el banco. Lo metí en una bolsa de tela y salí de casa. Caminé 3 calles hasta la casa de mi amiga Charo. Charo y yo nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Habíamos criado a nuestros hijos juntas. Habíamos compartido penas y alegrías. Ella sabía todo sobre mi situación. Se lo había contado todo desde el principio, y era la única persona en quien confiaba completamente. Cuando abrió la puerta y me vio con la bolsa en las manos, supo inmediatamente lo que estaba pasando. Me dejó entrar. Me preparó té. Me sentó en su salón y escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba todo. La llamada falsa, los pasos en la noche, el joyero movido, todo. Charo negó con la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. No podía creer que Roberto fuera capaz de esto. Lo había visto crecer. Lo recordaba como un buen chico, como un joven trabajador. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había cambiado tanto? Le dije que no lo sabía, que quizás siempre había sido así, y yo no había querido verlo. O quizás Cristina lo había cambiado, o quizás el dinero saca lo peor de las personas, y ya no importaba. Lo importante era protegerme. Le pedí que guardara esos documentos, que los escondiera en un lugar seguro de su casa, que no le dijera a nadie que los tenía. Ella aceptó sin dudar. Tomó la bolsa y la guardó en un cajón de su habitación. Luego me abrazó. Fue un abrazo largo, un abrazo que yo necesitaba, un abrazo que me recordaba que no estaba sola, que todavía había gente que me quería de verdad. Cuando volví a casa, Roberto y Cristina ya habían regresado. Estaban en el salón. Cuando me vieron entrar, Roberto se levantó. Su expresión era seria, oscura. Se acercó a mí y me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido a visitar a Charo. Me preguntó por qué. Le dije que porque era mi amiga y podía visitarla cuando quisiera. Él insistió. Me preguntó si había llevado algo consigo, si había sacado algo de la casa. Sentí como el aire se volvía más denso.
Cristina también se había levantado. Los dos me miraban, esperando mi respuesta, buscando una señal, alguna confirmación de sus sospechas. Les dije que no había llevado nada, que solo había ido a tomar té con mi amiga. Roberto no me creyó. Podía verlo en su cara. Caminó hacia mi habitación. Yo lo seguí. Lo vi entrar y empezar a buscar. Abrió mi armario, revisó mis cajones, miró debajo de mi cama, buscó por todas partes. Le pregunté qué buscaba. No me contestó. Siguió buscando. Cristina se unió a él. Entre los dos registraron cada rincón de mi habitación. Y yo los dejé. Los dejé hacer porque sabía que no encontrarían nada, porque todo lo importante estaba a salvo, lejos de sus manos. Cuando terminaron de buscar, Roberto me miró con rabia, con frustración. Sabía que yo había movido algo, sabía que había actuado, pero no podía probarlo, no podía hacer nada, y eso lo estaba volviendo loco. ¿Dónde están los papeles del piso, mamá? Le dije que estaban guardados en un lugar seguro, que no eran asunto suyo, que ese piso era mío y seguiría siendo mío, que no iba a entregarle nada, que si quería algo tendría que ganárselo él mismo, como yo lo había hecho. Se acercó a mí, se puso cara a cara conmigo, y por un momento pensé que iba a gritarme, que iba a perder el control, pero no lo hizo. Solo me miró con una frialdad que me rompió el corazón, y dijo algo que nunca olvidaré. Te vas a arrepentir de esto, mamá, vas a estar sola, y cuando necesites ayuda, yo no voy a estar. Le dije que prefería estar sola que estar rodeada de gente que solo me quería por mi dinero, que si esa era su decisión, podía irse cuando quisiera, que la puerta estaba abierta. Salió de mi habitación furioso. Cristina lo siguió. Los oí discutir en su dormitorio. Oí portazos. Oí palabras duras. Oí cómo el plan que habían construido tan cuidadosamente se derrumbaba frente a ellos. Y yo me senté en mi cama con las manos todavía temblando, pero con la cabeza en alto, porque había ganado esta batalla. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Sabía que intentarían algo más desesperado, algo más peligroso, y yo tenía que estar lista, tenía que estar alerta, porque la guerra apenas comenzaba. Los días se arrastraban como heridas abiertas. Roberto y Cristina ya no intentaban ocultar su hostilidad. Me miraban con desprecio. Dono, hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera solo un mueble más de la casa, una molestia que tenían que soportar hasta que encontraran la forma de deshacerse de mí. Pero yo me mantenía firme, me mantenía alerta, seguía protegiendo lo que era mío. Una mañana, mientras preparaba café, oí a Cristina hablando por teléfono en el salón. Hablaba en voz baja, pero podía escuchar algunas palabras. Estaba hablando con alguien sobre mí. Decía que me estaba volviendo difícil, que ya no era razonable, que quizás estaba perdiendo la cabeza, que necesitaban actuar pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Actuar pronto. Esas palabras me pusieron en alerta máxima. ¿Qué estaban planeando ahora? ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Aquella tarde decidí salir de casa. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar con claridad lejos de esas miradas llenas de odio. Caminé hasta los jardines del Turia. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol, vi a las palomas, vi a los niños jugar, vi la vida pasar frente a mí, una vida sencilla, una vida por la que yo había trabajado tanto y que ellos ahora intentaban quitarme. Cuando volví a casa, algo estaba mal. Lo sentí en cuanto crucé el umbral. El ambiente era diferente, más tenso, más cargado. Roberto estaba en el salón con otro hombre. Un hombre que yo no conocía, llevaba traje, llevaba un maletín. Tenía esa mirada de la gente que trabaja con papeles, con documentos, con asuntos legales. Roberto me vio entrar y sonrió. Era una sonrisa extraña, una sonrisa que no me gustó nada. Me presentó al hombre. Dijo que era el licenciado Javier Moreno, un abogado,
y que había venido para ayudarnos con unos trámites importantes. ¿Qué trámites?, le pregunté. Roberto me pidió que me sentara, que necesitábamos hablar, que era importante. No me senté. Me quedé de pie con mi bolso todavía en la mano, lista para salir corriendo si era necesario. El licenciado Moreno sacó unos documentos de su maletín. Explicó que Roberto lo había contactado porque estaba preocupado por mí, porque había notado que tenía problemas de memoria, que me confundía fácilmente, que olvidaba cosas, que quizás necesitaba ayuda para administrar mis asuntos. Sentí que la sangre me hervía. Esta era una trampa para que me declararan incapaz, para tomar el control de mi dinero, para que Roberto pudiera hacerse cargo de todo, para robarme legalmente. Le dije al abogado que yo estaba perfectamente bien, que mi memoria funcionaba perfectamente, que no necesitaba que nadie administrara mis asuntos, que podía hacer todo yo misma. El abogado asintió y me dijo que era solo una precaución, que era normal a mi edad, que mucha gente lo hacía. Roberto intervino. Dijo que solo quería ayudarme, que no quería que me estafaran, que no quería que perdiera mi dinero por algún error, que si le daba poder legal sobre mis cuentas, él se encargaría de todo. Yo solo tendría que preocuparme de descansar, de disfrutar de mis últimos años, como si ya estuviera al borde de la tumba, como si ya no me quedara tiempo, como si lo que yo quisiera ya no importara. Mi voz salió fría, más fría de lo que esperaba. Salió con una calma aterradora. No voy a firmar nada, no voy a dar poder sobre nada a nadie. Mis asuntos son míos y solo míos. El abogado me miró con expresión seria. Me dijo que entendía mi posición, pero que debería pensarlo bien, que a veces el orgullo nos hace tomar malas decisiones. Le dije que se fuera de mi casa, que no había nada más de qué hablar, que no iba a firmar ningún documento. Caminé hacia la puerta principal, la abrí de par en par, me volví hacia ellos y dije las palabras que había estado guardando durante semanas, las palabras que tenía que decir, las palabras que cambiarían todo. Quiero que os vayáis, quiero que salgáis de mi casa ahora, los dos, y no quiero volver a veros nunca más. Cristina gritó que no podía hacer eso, que ellos vivían aquí, que tenían derechos. Le dije que esta casa estaba a mi nombre, que yo era la dueña, que decidía quién vivía aquí y quién no, y que ellos ya no eran bienvenidos. Roberto me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de odio y dolor, de rabia y tristeza. Abrió la boca para decir algo, quizás para disculparse, quizás para suplicar, pero Cristina lo agarró del brazo y lo arrastró hacia su habitación. Los oí hacer las maletas. Oí cajones abriéndose y cerrándose. Oí maletas arrastrándose. Oí voces discutiendo. Cristina le decía a Roberto que me arrepentiría, que algún día los necesitaría y ellos no estarían. Roberto no decía nada, solo hacía las maletas en silencio. Media hora después salieron de la habitación con sus maletas. Pasaron por mi lado sin mirar. Roberto se detuvo en la puerta, se volvió hacia mí, y por un momento vi al niño que había sido, al niño que me abrazaba, al niño que me decía que me quería, pero ese niño ya no existía. Adiós, mamá. No le contesté, solo sostuve la puerta abierta. Lo vi irse, vi a Cristina irse detrás de él, los vi cargar sus maletas en el coche, los vi alejarse por la calle, y cuando ya no pude verlos más, cerré la puerta. Me quedé allí en el silencio de mi casa, en el vacío que habían dejado, y entonces, solo entonces, vinieron las lágrimas. Lloré, lloré por el hijo que había perdido, lloré por los años que había dedicado a criarlo, lloré por el amor que le había dado y que él había despreciado, lloré por todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Pero también lloré de alivio, porque la guerra había terminado, porque había ganado, porque había protegido lo que era mío, porque había tenido el valor de hacer lo que tenía que hacer. Me secó las lágrimas.
Respiré hondo. Ixilon caminé por mi casa vacía pero mía, silenciosa pero en paz, y por primera vez en meses me sentí libre. Los primeros días después de que se fueran fueron extraños. La casa se sentía diferente, más grande, más silenciosa, pero no era un silencio pesado como antes. Era un silencio limpio, un silencio que me permitía respirar, un silencio que era mío. Me desperté esa primera mañana sola y por un momento olvidé lo que había pasado. Esperaba oír los pasos de Roberto en el pasillo. Esperaba oír la voz de Cristina quejándose de algo, pero no oí nada. Solo los pájaros cantando fuera de mi ventana. Solo el sonido del viento moviendo las cortinas. Solo paz. Me levanté despacio. Hice mi café. Esta vez no tenía que hacerlo para tres, solo para mí. Me senté en mi sitio junto a la ventana y vi cómo el sol entraba por el cristal. Y me di cuenta de algo. Había olvidado lo que se sentía estar en paz en mi propia casa. Había olvidado lo que era no tener que estar alerta todo el tiempo. Había olvidado lo que era vivir sin miedo. Charo vino a visitarme esa tarde. Llamó a la puerta con su golpe característico. 3 toques suaves. Cuando abrí, me abrazó sin decir nada. Solo me abrazó. Y ese abrazo me dijo todo lo que necesitaba saber. Que ella entendía, que estaba ahí, que no estaba sola. Nos sentamos en el salón con té caliente. Le conté todo. Cómo había terminado. Cómo los había enfrentado. Cómo les había pedido que se fueran. Cómo habían salido de mi casa con sus maletas y su rabia. Charo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. Hiciste lo correcto, Lola. Sé que duele, sé que es tu hijo, pero no podías dejar que te destruyeran. No podías dejar que te quitaran tu dignidad, tu paz, tu vida. Le dije que lo sabía, que en mi mente sabía que había hecho lo correcto, pero que mi corazón todavía dolía, porque por mucho que alguien te traicione, cuando es tu hijo, el amor no desaparece tan fácilmente. Se queda ahí, duele, sangra, pero se queda. Charo tomó mis manos, me miró a los ojos y me dijo algo que necesitaba escuchar. El amor de madre no es ciego, Lola, es valiente. Y a veces ser valiente significa saber cuándo alejarse, cuándo decir basta, cuándo protegerte, porque no puedes cuidar a nadie si no te cuidas a ti misma primero. Esas palabras me hicieron llorar otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de aceptación, de entender que había hecho lo que tenía que hacer y que estaba bien sentir dolor por ello. Estaba bien extrañar a mi hijo, estaba bien desear que las cosas hubieran sido diferentes, pero también estaba bien haberlo dejado ir. Los días pasaron. Empecé a reorganizar mi vida lentamente. Limpié la habitación que Roberto y Cristina habían usado. Lavé las sábanas. Abrí las ventanas. Dejé entrar el aire fresco. Y mientras limpiaba, encontré cosas que habían dejado. Una revista, un bolígrafo, una nota arrugada, pequeños rastros de su presencia que todavía estaban ahí. Lo metí todo en una caja. No lo tiré. No podía, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y quizás algún día, si cambiaba, si entendía, si se disculpaba de verdad, quizás podríamos hablar, quizás podríamos sanar, pero ese día no era hoy. Hoy necesitaba sanar sola, necesitaba recuperarme, necesitaba recordar quién era yo antes de todo esto. Una tarde recibí una llamada, era de un número que no conocía. Dudé en contestar, pero algo me hizo coger el teléfono. Era Roberto. Su voz sonaba diferente, más sobria, más cansada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había estado pensando, que quizás había cometido errores. Le dije que quizás no era el momento, que todavía estaba procesando todo, que necesitaba tiempo. Él insistió. Dijo que solo quería que supiera algo, que Cristina y él se habían separado, que ella se había ido.
que cuando le dijo que no tenían el dinero que ella esperaba, cuando entendió que yo no iba a darles nada, simplemente se fue, lo abandonó, y se dio cuenta de algo, que ella nunca lo había querido, solo había querido la idea de lo que él podía darle. Me quedé en silencio, no sabía qué decir. Parte de mí quería decirle que se lo había advertido, que yo había visto quién era Cristina desde el principio, pero no lo hice, porque él ya estaba sufriendo suficiente, y porque el dolor ya no servía de nada. Le pregunté dónde estaba viviendo. Me dijo que en una habitación alquilada, que estaba trabajando en un almacén de Paterna, que estaba intentando pagar sus deudas, que estaba intentando reconstruir su vida. Le dije que me alegraba, que esperaba que lo consiguiera, y luego dije algo que necesitaba decir. Roberto, te quiero. Siempre te voy a querer porque eres mi hijo. Pero lo que intentaste hacerme fue imperdonable. Me hiciste daño de una forma que nunca imaginé posible. Y necesito tiempo para sanar. Necesito tiempo para mí. Así que por favor no me llames durante un tiempo. Cuando esté lista, si alguna vez lo estoy, yo te llamaré. Hubo silencio al otro lado. Luego oí cómo su voz se quebraba. Lo siento, mamá, de verdad lo siento. Colgué el teléfono y volví a llorar. Pero esta vez, las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de cierre, de entender que quizás algún día podríamos sanar, pero que ese día no era hoy. Hoy necesitaba concentrarme en mí misma. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer. Volví a coser. Saqué mi vieja máquina del armario y la puse en la mesa del comedor. Compré telas de colores. Empecé a hacer manteles, cojines, pequeñas cosas que me hacían feliz. Cosas que había dejado de hacer porque siempre estaba ocupada cuidando de otros, cuidando de Roberto, cuidando de la casa, cuidando de todo menos de mí misma. Charo me invitó a unirme a su grupo de manualidades. Un grupo de mujeres de nuestra edad que se reunían los martes en el centro de mayores, La Petchina. Al principio dudé. No estaba segura de querer socializar, de contar mi historia, pero Charo insistió. Me dijo que me haría bien estar rodeada de otras mujeres, de otras historias, de otras vidas. Fui a la primera reunión nerviosa, pero cuando llegué, encontré algo que no esperaba. Encontré mujeres como yo, mujeres que habían vivido vidas largas, mujeres que habían sufrido, mujeres que habían sido traicionadas, mujeres que habían tenido que tomar decisiones difíciles, y mujeres que, a pesar de todo, seguían adelante. Una de ellas, Pilar, me contó su historia. Su hija la había dejado en una residencia y nunca volvió a visitarla. Pilar había conseguido salir de allí, recuperar su piso, y ahora vivía sola pero feliz. Otra mujer, Merche, me contó cómo su marido había intentado dejarla sin nada cuando se divorciaron, pero ella había luchado, había ido a juicio y había ganado. Escuchar esas historias me hizo sentir menos sola, me hizo entender que lo que yo había vivido no era único, que muchas mujeres de nuestra edad enfrentan traiciones, enfrentan abusos, enfrentan intentos de quitarles lo que es suyo, pero que muchas de nosotras también luchamos, nos defendemos y seguimos adelante. Empecé a ir cada martes, empecé a hacer manualidades con ellas, a compartir café, a reír, a contar historias, y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sanar. Empecé a recordar quién era, no solo la madre de Roberto, no solo la esposa que había sido, sino Carmen Dolores, una mujer con su propia vida, con sus propios sueños, con su propio valor. Un día, mientras volvía del centro, pasé por delante de una librería. Había un cartel en el escaparate anunciando clases de pintura para mayores. Me quedé mirando el cartel mucho tiempo. Recordé que cuando era joven, antes de casarme, antes de tener a Roberto, había soñado con ser pintora, pero la vida había tomado otro camino.
y ese sueño había quedado guardado en un rincón de mi corazón. Entré en la librería. Pregunté por las clases. La chica del mostrador sonrió y me dio toda la información. Las clases eran los jueves por la tarde. El precio era asequible. No se necesitaba experiencia previa, solo ganas de aprender, solo ganas de crear. Me apunté ese mismo día, y el jueves siguiente fui a mi primera clase. Había otras 10 personas, todas mayores, todas con historias, todas buscando algo nuevo, algo que las hiciera sentir vivas. El profesor nos enseñó lo básico: cómo mezclar colores, cómo sujetar el pincel, cómo ver el mundo de una forma diferente. Pinté mi primera obra esa tarde. Era sencilla: un árbol, un cielo, un camino, nada especial. Pero cuando la terminé y la vi ahí delante de mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí orgullo, sentí alegría, sentí que estaba creando algo, que estaba haciendo algo solo para mí, sin obligaciones, sin expectativas, solo porque quería. Colgué ese cuadro en mi salón cuando llegué a casa. Lo puse donde antes había estado una foto familiar de Roberto, Cristina y yo, la foto que ahora estaba guardada en un cajón. El cuadro ocupó ese espacio, y cada vez que lo veía me recordaba que estaba construyendo una vida nueva, una vida que era mía, una vida que nadie podía quitarme. Pasaron las semanas y me di cuenta de algo. Ya no pensaba en Roberto todo el tiempo. Ya no me despertaba con ese peso en el pecho. Ya no sentía esa tristeza constante. Todavía dolía. Todavía extrañaba al hijo que pudo haber sido. Pero el dolor ya no me consumía. Ya no me definía. Había elegido la paz. Había elegido mi dignidad. Había elegido vivir. Habían pasado 3 meses desde que Roberto y Cristina salieron de mi casa. 3 meses en los que mi vida había cambiado completamente. Ya no vivía con miedo. Ya no vivía en alerta constante. Vivía en paz. Una paz que había construido yo misma. Una paz que nadie podía quitarme. Era un sábado por la mañana. Había salido temprano a comprar flores frescas para la casa. Me gustaba tener flores en cada habitación. Me recordaban que la vida sigue, que la belleza existe, que vale la pena levantarse cada día. Mientras volvía con mis flores, lo vi. Roberto estaba parado en la esquina de mi calle. Parecía haber adelgazado. Tenía ojeras, se veía cansado, más viejo de lo que realmente era. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó la mano tímidamente, como queriendo saludar, como queriendo acercarse. Yo solo seguí caminando. No corrí, no cambié de dirección, solo seguí mi camino. Pasé por su lado sin detenerme, sin hablar, sin mirar atrás, porque todavía no estaba lista, porque el perdón no se apresura, porque la sanación lleva tiempo. Lo oí llamarme. Mamá. Esa palabra que antes me llenaba de amor, ahora solo traía recuerdos dolorosos. Seguí caminando. No me detuve, no me di la vuelta. Solo seguí hacia mi casa, hacia mi refugio, hacia mi paz. Cuando llegué cerré la puerta detrás de mí. Puse las flores en agua, hice café, me senté en mi sofá y respiré tranquila, porque había tomado la decisión correcta, porque no le debía nada a nadie, ni siquiera a mi hijo, porque había aprendido algo fundamental en estos meses, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Esa tarde, Charo vino a visitarme como siempre hacía los sábados. Le conté que había visto a Roberto, que había intentado hablar conmigo, que yo había seguido caminando. Ella asintió con comprensión. ¿Y cómo te sentiste? Le dije la verdad, que había sentido tristeza, que todavía dolía, que quizás siempre dolería, pero que también había sentido otra cosa. Había sentido firmeza, había sentido la certeza de que estaba haciendo lo correcto, que no estaba lista para perdonar, y que quizás nunca lo estaría, y que estaba bien,
que tenía derecho a proteger mi paz, a proteger mi corazón, a protegerme. Charo sonrió. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había recorrido un camino difícil, que había tomado decisiones que pocas mujeres se atreven a tomar, que había elegido mi dignidad por encima del amor malentendido, por encima de la culpa que la sociedad pone sobre las madres, por encima de todo. Esa noche me hice mi cena favorita, pollo asado con patatas, pan caliente. Comí despacio, disfrutando cada bocado, mirando por la ventana el atardecer, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido. Había ganado mi libertad, había ganado mi paz, había ganado el derecho a vivir mi vida como yo quisiera, sin manipulaciones, sin mentiras, sin traiciones. Había ganado algo que mucha gente nunca encuentra. Me había ganado a mí misma. Los días siguientes continué con mi rutina, mis clases de pintura los jueves, mi grupo de manualidades los martes, mis paseos matutinos, mis cafés con Charo, mi vida sencilla pero mía, mi vida tranquila pero plena, mi vida sin dramas pero llena de pequeñas alegrías. Una tarde, mientras pintaba en mi clase, el profesor se detuvo frente a mi caballete, miró mi obra. Era un paisaje, un camino que se perdía en el horizonte, un cielo lleno de colores, un árbol solitario pero fuerte en medio del campo. Es precioso, Lola. Hay algo en este cuadro que transmite fuerza. Soledad. Sí, pero también libertad. Como si el árbol hubiera elegido estar solo, como si esa soledad fuera un acto de valentía. Sonreí, porque había entendido. Porque eso era exactamente lo que había querido pintar. Mi propia historia, mi propio camino, mi propia libertad. Los meses siguieron pasando. El dolor se hizo más pequeño, más manejable. Todavía pensaba en Roberto. Todavía me preguntaba cómo estaría. Todavía deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Pero ya no me consumía. Ya no me robaba el sueño. Ya no me robaba la paz. Había aprendido a vivir con esa cicatriz, porque las cicatrices no desaparecen, solo se vuelven parte de ti, te recuerdan de dónde vienes, te recuerdan lo que sobreviviste, te recuerdan que eres más fuerte de lo que pensabas. Una mañana, mientras tomaba mi café junto a la ventana, vi un pájaro construyendo su nido en el árbol del jardín. Lo observé trabajar durante días, trayendo ramitas, acomodándolas con cuidado, construyendo su hogar con paciencia, con dedicación, con amor propio, y entendí que eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. Estaba reconstruyendo mi nido, estaba creando un nuevo hogar, no el hogar que tenía antes, ese ya no existía, sino un nuevo hogar, un hogar donde yo era la prioridad, donde mi paz era lo más importante, donde mi felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. Abrí mi cuaderno y escribí algo que había estado sintiendo pero no había podido expresar con palabras. Escribí sobre el perdón, sobre cómo perdonar no significa olvidar, no significa volver, no significa permitir que te hagan daño otra vez. Significa soltar, significa liberar el peso, significa elegir tu paz por encima de la venganza. Significa seguir adelante sin resentimiento, pero también sin ingenuidad. Escribí sobre las madres, sobre cómo nos enseñan a darlo todo, a sacrificarnos siempre, a poner a todos antes que a nosotras mismas, pero sobre cómo nadie nos enseña a saber cuándo parar, cuándo decir no, cuándo alejarse, cuándo salvarnos. Escribí sobre la vejez, sobre cómo la sociedad quiere hacernos creer que somos inútiles, que ya no servimos, que solo estorbamos, pero sobre cómo la vejez es en realidad sabiduría, es fuerza, es claridad, es el momento en que finalmente entiendes que tu vida te pertenece, que siempre te perteneció. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la vida continuaba. Y yo estaba aquí,
viva, libre, en paz. Mi cuenta bancaria estaba intacta. Mi piso seguía a mi nombre. Mis documentos estaban seguros. Mi dignidad estaba restaurada. Y lo más importante, mi alma estaba tranquila. Había pagado un precio alto por esta paz. Había perdido a mi hijo. Había perdido la ilusión de tener una familia. Había perdido muchas cosas, pero había ganado algo invaluable. Me había ganado a mí misma. Me había recuperado. Me había salvado. Y si algo había aprendido en estos 64 años de vida era esto, que la justicia no siempre viene con jueces o policías. A veces viene en forma de paz interior, viene en forma de noches donde puedes dormir tranquila, viene en forma de mañanas donde te despiertas sin miedo, viene en forma de una vida que por fin es tuya. Tomé el último sorbo de mi café, sonreí mirando el horizonte, y susurré para mí misma las palabras que se habían convertido en mi mantra, en mi verdad, en mi libertad. 1000 euros quedaron en aquella cuenta señuelo, y ninguna culpa quedó en mi conciencia. Cerré los ojos, respiré hondo, y di gracias. Di gracias por la fuerza que encontré cuando más la necesitaba. Di gracias por el valor de elegirme a mí misma. Di gracias por esta segunda oportunidad de vivir de verdad, porque al final eso era lo que importaba. No cuánto dinero tenías, no quién estaba a tu lado, sino si podías mirarte al espejo y estar en paz con la persona que veías. Si podías dormir tranquila, sabiendo que habías hecho lo correcto. Si podías vivir sin miedo, sin culpa, sin arrepentimientos. Y yo podía. Finalmente, después de todo, yo podía.